Bienvenida al show Multiplica tu éxito, el podcast para personas líderes y emprendedoras, en donde cada semana hablaremos de las claves del éxito como nunca antes las habías escuchado. En este show hablamos de negocios con un enfoque dinámico y un toque espiritual. Mi nombre es Evelyn Albero y soy mentora experta en productividad, madre a tiempo completo, emprendedora y un sinfín de etcéteras. Mi palabra favorita es posibilidad y eso es lo que te invito a encontrar en este espacio. Un mundo infinito de posibilidades. Acompáñame en este podcast para aprender todo lo que hago para poder llevar una vida de éxito profesional mientras disfruto de mi vida personal. Si yo puedo, tú también puedes. Y ahora sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio más. Hoy quiero hablarte de algo que quizás no has considerado como herramienta para tu productividad. Estoy muy emocionada de compartir esto contigo. Pero estoy segura que esto puede cambiar completamente la manera en la que manejas tu tiempo, te posicionas como experto y conectas con tu audiencia. ¿De qué estaré hablando? No lo sé. Está Evelyn aquí en su podcast hablando de, crear tu propio podcast. Sé lo que estás pensando. ¿Un podcast? Eso lleva mucho tiempo, ¿no? Y la respuesta es sí y no. Como todo lo que vale la pena requiere algo de inversión inicial, obvio, pero el retorno no solo en tiempo, sino en claridad y resultados es increíble. A ver, que si lo estoy haciendo es por algo, además de porque sí, porque me encanta compartir con vosotros. Hoy te voy a contar cómo crear un podcast puede ayudarte a ser mucho más productiva. No solo porque te posiciona como experta, sino porque también elimina las llamadas con personas que no son tu cliente ideal. También educa a tu audiencia y te permite construir relaciones con tus clientes antes de que te contacten. Esto de eliminar las llamadas con personas que no son tu cliente ideal, a mí me ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando están escuchando el podcast, pueden percibir, pueden entender cómo tú trabajas, cómo tú enfocas tu trabajo, el servicio que le das a tus clientes, ¿no? Los resultados que están teniendo. Entonces, si ellos no conectan con esa manera tuya de trabajar, con ese lenguaje que utilizas, con esos resultados, no te van a llamar directamente y por lo tanto no vas a perder tu tiempo. Esto para mí era clave. Es lo primero que vi cuando empecé a crear mi podcast. Esas personas desaparecían y las personas que empezaban a llegar a mí eran personas totalmente cualificadas que ya no tenían tantas preguntas porque sabían exactamente cómo yo trabajaba y qué es lo que yo hacía de tanto escuchar mi podcast y además conectaban con mi manera de comunicar. Y eso no es muy fácil de hacer. Vale, la primera pregunta que yo recibo cuando le digo a alguien lo del podcast es, vale, ¿cómo un podcast me va a hacer mucho más productivo? Pues te lo acabo de explicar, pero bueno, vamos a ir más allá. La respuesta está en que un podcast es una herramienta multifuncional. No solo es un espacio para hablar, es un lugar para educar, para inspirar y otra vez, como te he comentado, para filtrar. Cuando alguien escucha tu podcast, está invirtiendo su tiempo en conocerte y en entender lo que haces. Puedes guiar a tu audiencia desde el desconocimiento absoluto sobre tu servicio y sobre tu persona hasta el momento en el que están completamente listos para contratarte. Toma ya. Por ejemplo, hablas de los problemas que resuelves, explicas cómo trabajas y por qué tu enfoque es diferente. Compartes casos de éxito que inspiran confianza. Incluso puedes entrevistar a muchos de tus clientes, muchas de las personas que ya han confiado en ti y de esta manera van a tener una visión mucho más amplia de qué haces, cómo lo haces y los resultados que ellos pueden ver en sí mismos. Esto significa que cuando alguien llega a ti después de escucharte, ya está educado. No necesitas explicar todo desde cero ni convencer a nadie de tu valor. Esto es lo mejor, el no tener que convencer a nadie de lo que haces. Por lo menos para mí esto ha sido, voy a decir que el punto más positivo. Evitas llamadas improductivas. ¿Y esto qué conlleva? Pues que evitas llamadas que no son nada productivas, llamadas que se podrían evitar y no hubiera pasado nada. ¿Cuántas veces has tenido una llamada con alguien que no era tu cliente ideal? Es frustrante, ¿verdad? Porque te empiezan a hacer un montón de preguntas, empiezan a dudar de lo que les estás diciendo, de cómo tú trabajas, empiezan a decirte que no, que ese resultado no, que lo que ellos quieren es otra cosa y que no, y que de esa manera
ellos no lo quieren hacer, que lo quieren hacer de otra manera diferente. ¡Ay, qué frustrante! Mira, con un podcast, las personas ya saben cómo trabajes, cuáles son tus valores y si eres la persona adecuada para ayudarlas. Esto elimina el desgaste de esas llamadas con personas que no están alineadas contigo. Para mí esto es clave, porque yo no trabajo con cualquiera, trabajo con personas que me gusta trabajar. Y de esta manera el resultado va a ser mucho mejor, tanto para ellos como para mí. Va a haber mucho más crecimiento para las dos partes cuando trabajas con quien quieres trabajar y cuando esa persona confía 100% en ti. Además, estás estableciendo expectativas claras desde el principio. En tu podcast puedes dejar claro qué tipo de problemas resuelves, cuáles no resuelves, cómo es tu proceso de trabajo, qué resultados pueden esperar de ti, cuáles son tus valores. Y esto ahorra tiempo porque ya no necesitas repetir la misma información una y otra vez en cada llamada o en cada reunión. Suena bien, a que ya te está empezando a gustar la idea de tener un podcast. Ojo, no solo puedes llegar a todo esto teniendo tu propio podcast. Ojo, para conseguir estos resultados, todo esto que te estoy comentando, no tienes por qué tener tu propio podcast. Es decir, puedes participar en otros podcasts donde la audiencia es tu cliente potencial. De esta manera puedes obtener los mismos beneficios, pero es cierto que al tener tu propio podcast, tú eres quien dirige el guión. Es decir, la línea siempre va a seguir con base en tus valores, con lo que quieres comunicar y con la estrategia de tu negocio. Por lo tanto, evidentemente los resultados son mucho mayores. Pero yo entiendo que hay personas que no quieren empezar directamente creando un podcast. Entonces, el participando en podcast donde se compartan tus valores y donde su audiencia sea tu posible cliente ideal, puedes tener muchos de estos beneficios. Porque un podcast te posiciona como experto, independientemente que sea tuyo o no. Un podcast no es solo una herramienta de productividad, también es una herramienta de posicionamiento. Vamos a ver, estrategia. Eres la voz de tu sector. Cuando tienes un podcast, estás demostrando tu conocimiento y experiencia de manera constante. No necesitas gritar que eres experto. Tu contenido lo dice por ti. Aunque oigas que yo a veces grito un poco, es que yo me emociono y me sale así, ¿vale? Pero no es para convencerte de nada. Esto genera confianza en tu audiencia, ¿no? El que tú seas el experto, el que tú estés hablando de esa materia cada día, en cada episodio, a tu manera. Entonces, ellos van a ver que sabes de lo que hablas, que entiendes sus problemas y que tienes soluciones reales para ellos. No se trata de hablar por hablar. Además, tampoco puede ser muy invasivo. Un podcast no es una venta directa. Esto es no me cansaré de decirlo, porque muchas personas directamente, cuando empiezan a generar contenido para podcast y para redes sociales, para lo que sea, están todo el rato intentando venderte. Es una venta directa, pero no, esto es una conversación. Estás educando e inspirando y eso crea una conexión más auténtica con tu audiencia. Ellos vienen a ti que confían en ti, no porque los hayas perseguido con anuncios o llamadas, ¿vale? Esto es muy importante. Y esto lo generas, pues, en mi opinión, mucho más a través de un podcast que en redes sociales. Porque en el podcast, al final, estás hablando y hay una conexión diferente, porque es el oído. No estás enfocado en lo que ves de esa persona. No estás enfocado en dónde está, en cómo mueve la boca, en cómo... No, estás escuchando. Entonces la información llega de una manera mucho más íntima, ¿no? Siento que el oído crea una conexión más íntima que la vista. Por eso a mí me encanta hacer el podcast con el audio. Además, te voy a dar más razones, claro que sí, yo tengo muchas razones. Tu podcast es un espacio para mostrar cómo trabajas, cómo piensas y qué hace diferente tu manera de resolver problemas. Esto filtra automáticamente a las personas que no están alineadas contigo. Hasta luego. Y dejas solo a los que realmente valoran lo que ofrecen. Si tú le preguntas a alguien qué es lo que te gustaría, pide un deseo, ¿no? Dentro de tu emprendimiento te dirían trabajar con personas que valoran lo que hago. Pues mira, así solo quedan esas personas, solo te van a contactar esas personas. ¿De qué sirve que te llamen 100 personas si solo 2 están alineadas contigo y valoran lo que haces? Mejor que te contacten esas 2.
porque el resto del tiempo lo vas a poder dedicar a seguir conectando con más personas así. Y esas 2 serán 4 y esas 4 serán 6 y poco a poco se irá multiplicando. Ok. Otra de las preguntas, que es que tengo las preguntas aquí anotadas porque me las suelen hacer, por eso te estoy haciendo este episodio, es cómo el podcast te ayuda a conectar con clientes ideales. Aquí es donde se pone interesante. Un podcast no solo te ahorra tiempo, también mejora la calidad de tus interacciones. Construyes una relación antes de conocer. Cuando alguien está escuchando tu podcast, siente que ya te conoce. A mí me pasa mucho cuando hablo con personas que nunca antes había hablado y me hablan como si, no sé, hubiéramos hablado 100 veces ya, ¿vale? Saben tanto de mí, yo no sé nada de ellos, pero ellos saben tanto de mí que les da esa confianza de poder hablarme de su situación real, sin tapujos, sin filtros, de en qué les gustaría que yo les ayudara. Y de esa manera, como ellos expresan tanta confianza en mí y a la manera su manera de hablar es tan abierta, es recíproco. O sea, si tú estás compartiendo y estás abriéndote a mí, yo me abro y te hablo de la misma manera. Entonces esto, la verdad, que te ayuda a crear una conexión de una manera mucho más rápido. Porque ellos ya saben cómo piensas, cómo hablas y cómo resuelves problemas. Así que esto crea un vínculo mucho más fuerte que cualquier presentación o cualquier correo o cualquier vídeo de Instagram. Porque estás aquí hablando, desarrollando, fluyendo. Y eso ellos lo notan. Entonces, es una manera muy fácil de conocer a las personas a través de un podcast que, ojo, sea genuino y no esté tan planificado y no sea un guión, ¿vale? Porque eso la gente lo ve. Cuando es un guión, cuando no hay fluidez, cuando hay tanta estrategia fuera y no hay humanidad y no hay esa naturalidad, ¿vale? A la hora de comunicar, pues las personas no conectan tanto contigo. Quizá aprendan de ti, quizá te ven como autoridad, pero esa conexión no la tienen porque no estás siendo humano. Y los humanos conectamos con la vulnerabilidad, con la humanidad de las personas. Además de construir estas relaciones, atraes a las personas correctas. Tu contenido filtra automáticamente a quienes no están alineados contigo. Esto ya lo hemos dicho. Las personas que te contactan después de escucharte, entienden tu enfoque y están listas para trabajar contigo. Tienen un par de preguntas muy operativas, ¿vale? Porque a lo mejor hay cosas que pues, no saben si aplican a ellos o no, pero son preguntas muy operativas, el trato es muy rápido. Y además reduce la resistencia en el proceso de venta, porque, a ver, cuando tú educas a tu audiencia sobre tus servicios y cómo pueden beneficiarse de ellos, estás eliminando muchas de las barreras que normalmente enfrentan a los clientes potenciales. ¿Como cuáles? Como el hecho de, me estás intentando vender. Bueno, yo ya te he dicho que ofrezco estos servicios, que así es como trabajo, incluso que esto es lo que vale. También el hecho del cierre. Bueno, ya estás educado totalmente, ya he dicho qué clase de personas están preparados para trabajar conmigo, tú te has identificado y por lo tanto has tomado acción. Cuando llegan a ti, están súper convencidos de que eres la persona adecuada para ayudarlos. Y eso ayuda, vamos, eso es clave para el cierre, porque tú puedes estar ofreciendo la solución que ellos quieren, ellos pueden confiar al 100% en que sabes lo que haces, pero luego que te quieran comprar a ti, eso ya es diferente, ¿no? Normalmente lo que diferencia en el momento de tomar una decisión cuando tienes varias opciones es con quién conectas más, en quién tienes esa confianza, no tanto como sus capacidades profesionales, sino esa confianza en cuanto de persona a persona. Entonces, quizás ahora, después de yo decirte todo esto, estás diciendo, vale, Evelyn, ¿cómo empiezo mi propio podcast? Si ahora estás pensando esto, en que esto suena genial, pero que empezar va a ser un follón, bueno, te voy a dar un plan rapidito, muy rápido, ¿vale? Quizá más adelante vamos a ir a fondo con esto. Y si tienes dudas, por favor, no dudes en contactarme. Así que, lo primero es, define tu propósito. Obvio, como todo en la vida. ¿Qué quieres lograr con tu podcast y a quién quieres llegar? Esto es clave. Después de esto, pues debes de crear una estructura básica, lo más básica que puedas. Acuérdate, en otros episodios te lo he dicho, no tienes que ir con todas, tienes que ir con el mínimo con el que puedas aportar valor. Y desde ahí empezar a percibir feedback y empezar tú a ver cómo te sientes y hacia dónde puedes ir, qué dirección lo llevas,
Entonces empieza con episodios cortos, de 10 a 20 minutos, de 30 a 60 minutos. Yo creo que vienen un poco después, cuando ya tienes esta práctica en hacer los episodios, en comunicar, cuando encuentres tu voz a la hora de comunicar. Y define temas que sean relevantes para tu audiencia. Esto es clave para la estructura básica. Episodios cortos y temas relevantes para tu audiencia. Vale. Como hemos dicho, hay que empezar simple. No empieces con necesito todo el equipo de podcast. No necesitas un equipo caro para empezar. Ni para empezar, ni para continuar. Necesitas un micro que esté bien, que se oiga bien, obviamente, porque si vas a entrar en la mente de tus oyentes a través del oído, pues por menos que sea algo placentero de escuchar. El buen micro y una idea clara son suficientes para empezar. Ahora, aquí viene el punto más importante. Sé constante. La clave del éxito en un podcast es la consistencia. Publica episodios regularmente para mantener a tu audiencia comprometida. Yo, iba a decir, tuve el error, pero fue una decisión premeditada, pero sí tuve las consecuencias. Cuando empecé mi podcast, empezó muy alto. Tuve muchísimo éxito. Pero hubo un año que tuve un parón y este año es que he vuelto a empezar. Evidentemente tengo mucha gente que sigue fiel a mí y estaban deseando que volviera y cada vez el podcast va mejor porque llevo ya unos meses publicando constantemente. Pero al principio sí fue para mí un golpe decir, todas las personas que tenía antes escuchándome semana sí, semana también, y ahora los números no son iguales. Pero ahora con la constancia estoy viendo otra vez el resultado. Así que mantente constante. Y yo creo que este punto va a ser lo que va a hacer la diferencia de que tengas un podcast exitoso o no. Y exitoso no son siempre los números. Exitoso es que al final cumplas con tu propósito. Persona que te escucha, persona que conecta contigo, que entiende lo que haces y que si necesita alguna vez ese servicio va a ir a ti. Pero esto lo vas a conseguir solo si hablas desde tu autenticidad. Tu podcast no tiene que ser perfecto. Si escuchas el mío, te habrás dado cuenta, pero tiene que ser real. Comparte tus experiencias, tus aprendizajes, tus fracasos. Eso es lo que te conecta con las personas. La humanidad, la vulnerabilidad. Crear un podcast no es solo una forma increíble de compartir lo que sabes, de posicionarte como experto. También es una herramienta para ahorrar tiempo, para conectar con los clientes ideales y multiplicar tu impacto, que al final de eso va este podcast, de productividad, de multiplicar tus resultados. Y ese resultado al final es el impacto que tienes en el mundo. Si me gustaría que algo te llevaras de este episodio, es que un podcast no es solo contenido, es una conversación que educa, inspira y filtra. Es una manera de trabajar de forma más inteligente, no más dura, y de construir relaciones auténticas desde el principio. Así que espero que por lo menos te lo pienses o que a partir de ahora veas el podcast como ese siguiente paso que vas a tomar en algún momento. Gracias por acompañarme en este episodio. Si te resonó, compártelo con alguien más que esté pensando en crear su propio podcast o que quiera ser mucho más productivo. Y recuerda, eres posibilidad y tu voz tiene el poder de multiplicar esa posibilidad. Utilízala. Haznos el regalo. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review donde sea que escuches este podcast. Ayúdame a llegar a más gente compartiendo este episodio con alguien a quien creas que le puede servir. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación y las herramientas que necesitas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.